Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una noticia muy picante, una noticia que en mi opinión es prácticamente oficial, es un rumor, no hay confirmación oficial por parte de Microsoft ni de Playground Games, pero en mi opinión, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, falta eso prácticamente, la confirmación oficial, y hoy os voy a explicar por qué pienso que, como bien dice en el título del vídeo, Forza Horizon 5 va a estar ambientado en México. Para mí ya no es un rumor, para mí ya es prácticamente algo oficial, algo que doy por hecho. Así que bueno, os voy a explicar un poco esto. Antes de nada, recordaros que podéis dar like, suscribiros, activar la campanita e incluso haceros miembros, que me ayudáis un montón por un módico precio y estaré agradecido eternamente. Dicho esto, vamos ya a hablar de Forza Horizon 5, vamos a hablar de cuándo puede salir, cómo puede salir, dónde puede salir y por qué pienso todo esto. Y es que sí, chicos, Forza Horizon 5 era un título que todo el mundo podía esperar para este año. Se ha especulado muchísimo de él, muchos insiders, muchos comunicadores, muchos informadores, periodistas, prensa. Siempre se ha estado hablando de Forza Horizon 5, siempre ha estado ese fantasma rondando las cabezas. Había narrativas que nos decían que podía salir este año, había narrativas que decían que no podía salir este año por temas de que saliese Forza Motorsport, temas de agenda, temas de COVID, temas de oferta de trabajo, pero a día de hoy pues, se puede decir que lo más probable, y casi a un 99%, es que tengamos un reveal de Forza Horizon 5 en este E3 y que se lance a lo largo del otoño-navidad de 2021. Parece que Playground Games ha estado llevando este proyecto en secreto y que la realidad a día de hoy, contrastando mi información con diversos insiders como Jeff Groove, como Special Ed, como incluso el informador Crovile, se puede llegar a esta conclusión de que sí, vamos a tener este gran simulador de coches en nuestras consolas Xbox, día 1 disponible en Game Pass durante este año 2021, lo que dejaría un catálogo de ensueño, teniendo en cuenta que probablemente llegue también Starfield, la primera IP de Bethesda en 20 años, la primera nueva IP de Bethesda en los últimos 20 años, y creo que esto va a ser un boom y un acelerón y un empujón enorme al catálogo de Xbox Game Pass. Ok. Dicho esto, yo desde aquí os puedo dar por hecho que Forza Horizon 5 lo saldrá este año y lo veremos pronto. Bueno, pronto quedan eso. Hoy es 28 de abril, quedan un mes y medio para el E3 y ahí veremos Forza Horizon 5 en acción. Y yo creo, esto ya es opinión, esto ya no es información, no tengo información sobre ello, pero se especula e incluso, ya os digo, yo creo que probablemente sea una entrega intergeneracional que podéis disfrutar tanto en consolas Xbox One como en consolas Xbox Series, ¿ok? Dicho esto, ¿qué tenemos? El contexto de Twitter. ¿Qué pasó en Twitter para darnos esta información? Todo surgió un poco a través del tema de Japón. Parecía que el juego iba a salir en Japón, todo el mundo especulaba con Japón. Parece que siempre ha sido el título, o el título de Forza Horizon que se desarrollase en Japón, parece que ha sido lo más pedido por la comunidad, lo que la comunidad siempre ha querido. Pero parece que los tiros no van por ahí y sí, en mi opinión personal, al menos esto es una opinión meramente personal, creo que Forza Horizon ahora mismo no debería ir a Japón y debería guardarlo para una entrega full next gen con todos los beneficios y probar esa estética de neones, luces brillantes, estética japonesa, con full ray tracing y full todas las herramientas de AMD, Fidelity X, Super Resolution y todas esas historias que estén bien y 100% implementadas en Xbox, y por eso creo que Japón sería más disfrutable y más aprovechable exclusivamente en consolas de nueva generación y con más tiempo de desarrollo, ¿ok? Así que bueno, teniendo en cuenta esto, chicos, teniendo en cuenta que, vale, que Japón no va a ser, porque lo de Japón, tanto Jeff Groove como Crovile han confirmado tanto en Twitter como en diversos foros que Forza Horizon 5 no va a ser ambientado en Japón a una seguridad del 100%. Es decir, Japón ya lo descartamos, ¿ok? Esto es la primera parte del vídeo. Vamos a descartar Japón. Y también me gustaría un poco criticar a la comunidad, una pequeña crítica a la comunidad de Forza Horizon, que siempre está dando la tabarra con Japón, 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 Japón. Criticaron muchísimo cuando se confirmó UK, por ejemplo, el último Forza Horizon 4, y creo que los increíbles paisajes que nos dio, la increíble variedad de terrenos que nos dio Forza Horizon 4, creo que fue disfrutado por todos y que al final esas críticas quedaron un poco en vano. Y creo que en el próximo destino que vamos a tener va a pasar más o menos lo mismo, porque ya he escuchado y he leído a mucha gente criticando que el juego sea ambientado en México, porque sí, chicos, os lo digo desde hoy, os lo digo desde aquí, os lo digo de este canal,
a un 99, por no deciros un 100 porque no hay confirmación oficial, Forza Horizon 5 va a estar ambientado en México. ¿Ok? México, como sabéis, bueno, como sabéis, la mayoría de los que estáis aquí probablemente, bueno, la mayoría no, pero más del 40% de la audiencia que ve estos vídeos sois mexicanos. Obviamente la enhorabuena, porque la verdad a mí me gustaría que hiciesen un Forza Horizon en mi país, en España, o en el país que resido, en Holanda. No sé, me gustaría muchísimo que hiciesen una entrega de Forza Horizon en estos países, pero bueno, la verdad es que los mexicanos estaréis muy contentos porque con las últimas informaciones, tanto Clovile como Jeff Grubb estuvieron bromeando, incluso junto a Jeff Corden en Twitter, con varios tweets diciendo que van a tener que aprender español, coche, room, vamos a comer tacos, también emotes de coches. Era un poco la indirecta. Hasta aquí bien, ¿ok? Empezaron estas tres personas a hablar por tweet, lanzándose indirectas un poco con ciertos clichés y ciertas bromitas alrededor de México. Y con coches y coches y coches. Y todo a raíz de hablar de Forza Horizon 5. Entonces, hasta aquí bien. Tras esto hubo un poco de bajón en la información, en el sentido de que empezaron a decir que no era seguro, que era una pura especulación, que bla bla bla, y que no se sabía, que era una especulación, que encajaba, que era plausible que fuese México, pero que no tenía por qué. Pero hoy, los que me habéis estado viendo en Twitch habréis visto que hemos estado viendo el directo de Jeff Grubb, en el cual ha dicho textualmente que hagáis caso a lo que se ha bromeado o hablado en Twitch, porque eso os va a decir dónde va a estar ambientado Forza Horizon. ¿Dónde va a estar ambientado Forza Horizon entonces? Sí, en México. México es un país, chicos, enorme, como sabéis. O sea, México es un país con una extensión gigantesca. Yo he podido visitar México una vez en mi vida y puedo decir tranquilamente que he visto un 5% del país, maybe, por ahí. Yo he estado una vez, hace ya muchos años, hace unos 8 o 9 años estuve visitando unos amigos que son de allí. Y bueno, la verdad es que es un país que a mí personalmente me agrada que tenga una entrega de Forza Horizon por la riqueza de ambientes. Una vez más, estamos hablando lo mismo que he hablado antes de UK, de Reino Unido, lo hablo ahora de México. La riqueza de ambientes, la variedad, el tema de las estaciones, como sabéis que fue muy importante, sobre todo en Forza Horizon 4. El tener montaña, el tener playa, el tener desierto, el tener grandes urbes. Eso, creedme, que es lo que buscan los desarrolladores cuando van a elegir la localización de un título Forza Horizon. El tener esa variedad de ambientes, que al final es el principal reclamo de Forza Horizon. Esa variedad de terrenos, esa variedad de carreras, esa variedad de coches de diferentes tipos y estilos para poder recrear tu juego de manera por lo menos lo más completa posible, para que lo entendáis. Poder correr en muchos ambientes. Como sabéis, ahora mismo en Playground Games, en Forza Horizon 5, puede estar trabajando unas 70-80 personas, calculo yo, rozando las 100 a lo mejor. Playground Games, como sabéis, es uno de los estudios que más ha crecido de manera exponencial desde que se unió a Xbox Game Studios, y creo que este juego, reciclando muchos elementos de trabajo hecho previamente en Forza Horizon 4, creo que los timings de desarrollo, su desarrollo ya habrá empezado probablemente en 2018, y la preproducción 2018 yo creo que sí, que es la fecha en la que empezó, y para 2021 creo que es idóneo su lanzamiento. Viene perfecto tener esta triada Forza Horizon, Halo Infinite y Starfield, añadiendo a Age of Empires para los usuarios de ordenador. Así que bueno, ¿qué más quiero comentaros, chicos? Me gustaría un poco deciros que, de verdad, México, hay mucha gente, he leído tweets muy hater en contra de México, muchos clichés, muchos tópicos de que México solo es desierto, de que México bla, que México no, que México... Os lo digo, chicos, México, creedme que tiene todo lo que os he dicho. Porque México tiene costa, México tiene montañas, tanto montañas desérticas como montañas más, para que lo entendáis vosotros, montañas frías, montañas nevadas, por decirlo de alguna manera. Aparte, México también contiene selva. La selva en México también es otro ambiente que pueden utilizar en Forza Horizon. Tienen grandes carreteras, grandes autopistas, grandes urbes. Creo que la variedad es esencial en Forza Horizon, y la variedad en México para Forza Horizon es
ejemplar. Así que, no sé, chicos, a mí la verdad el emplazamiento me parece idóneo, me parece ideal, y una vez más los que estéis viendo esto, sobre todo desde México, estaréis de enhorabuena, pero creedme que todos los usuarios vamos a estar de enhorabuena porque México es un país genial, es un país precioso y creo que con la gran calidad de ambientación de niveles que tiene Playgrounds, más hay que sumarle a esto obviamente la gran calidad que tienen para plasmarnos paisajes, más los preciosos paisajes que tiene México, más la maestría que tiene Playgrounds usando el Forza Tech, creedme que vamos a tener una obra maestra en nuestras consolas durante este año 2021. Estamos de enhorabuena y es lo que os quiero confirmar con este vídeo, simplemente que salvo una debacle catastrófica que no va a ocurrir, Forza Horizon 5 se lanzará en 2021 y estará localizado en México, en el país de México. No sé en qué ambientes exactamente, no sé cómo van a dividir, no sé cómo van a construir el mapa, pero bueno, tanto por las informaciones que podéis encontrar por Twitter, como por diversos streams, como por diversos podcasts, y yo personalmente que he contactado por mensaje directo con estas personas, pues bueno, me han confirmado un poco lo que yo vengo diciendo en este vídeo. Así que chicos, no tengo nada más que añadir, o sea, estoy encantado, estoy muy ilusionado y estoy sobre todo contento porque algunos días sí he estado un poco más pesimista con el futuro first party de Xbox en 2021. Hoy por fin puedo hacer este vídeo, tenía ganas de hacerlo pero no me sentía preparado o del todo seguro en que esto iba a ocurrir. A día de hoy os puedo decir que sí, que esto va a ocurrir, que Forza Horizon sale este 2021, que estará en México y que lo tendremos día 1 Game Pass y que lo veremos anunciado en el E3. Así que bueno chicos, dicho esto, una vez más, gracias, espero que disfrutéis del vídeo, espero que os haya gustado un montón, que des like, que celebréis esta noticia mucho, porque creedme que esto va a ser así, va a ocurrir. Tanto las fuentes que consulto como las fuentes que he consultado ya de manera directa lo confirman. Así que nada, no tengo nada más que añadir chicos, gracias a todos, stay sexy, hasta la próxima, adiós.